presenta Médica Uruguaya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Menos es Más. En los últimos años, el planeta se ha visto sometido a fenómenos meteorológicos extremos. Ha aumentado la frecuencia de sequías, de huracanes y también ha aumentado la temperatura. En Europa, de hecho, en el mes de agosto, se registraron los valores más altos de acuerdo a lo medido en los últimos años. Desde la revolución industrial hasta la fecha se calcula que la temperatura del planeta aumentó 1 grado y no se sabe bien cuáles serían las consecuencias si la temperatura continúa en ascenso. ¿Cuál es la causa? El denominado efecto invernadero producido por la emisión de gases, en especial el metano y el dióxido de carbono, derivados de la producción de la actividad humana. Aquí en Uruguay, el grado de las emisiones no mueve la aguja planetaria. De todas maneras, nuestro país tiene un compromiso ético. En este programa de Menos es Más veremos qué está haciendo nuestro país para mitigar el impacto y para adaptarse a los cambios que ya se presentan. El Holoceno es el periodo de la historia geológica del planeta que ha permitido el desarrollo de la civilización humana. Su inicio se establece en el cambio climático correspondiente al fin del último episodio frío y comprende los últimos 11.800 años. En este ciclo la temperatura se hizo más suave y la capa de hielo se derritió. El clima no es estático. La diferencia en este periodo es que la civilización humana es la principal causa de transformación del ambiente a nivel global. Las actividades desarrolladas por esta sociedad están acelerando el proceso de cambio climático con la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Según las últimas evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, con el aumento de la temperatura del planeta se observan cambios relevantes en todas las regiones geográficas. El nivel del mar está creciendo e irá a más, ya sea por la expansión térmica del agua como por el deshielo de Groenlandia y la Antártida. Los sistemas costeros y las zonas bajas experimentarán cada vez más impactos adversos, como inmersión, inundación costera y erosión. La acidificación de los océanos plantea riesgos sustanciales para los ecosistemas marinos, especialmente las zonas de los polos y los arrecifes de coral, e impactará en distintas especies, desde el fitoplancton a los animales superiores. El aumento de la temperatura de la atmósfera tendrá efectos irreversibles. Según el IPCC, con cada grado de calentamiento, los recursos hídricos renovables pueden disminuir al menos 20%. La escasez de agua aumentará en Chile y Argentina, parte de la selva amazónica, la cuenca del Mediterráneo y el África subsahariana. Los cambios en los modelos de precipitaciones alterarán los ecosistemas, por lo que muchas especies pueden modificar sus actividades. El aumento de los riesgos naturales es otra amenaza para las zonas urbanas y también para la producción agrícola. La seguridad alimentaria entra en riesgo con la posible reducción de los rendimientos agrícolas producto de sequías e inundaciones. Respecto a la salud humana, las enfermedades infecciosas, muchas de ellas reguladas por el clima, podrían aumentar, como por ejemplo la malaria. Evitar entonces los efectos del cambio climático supone la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello es clave la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2015 en París. Este encuentro global debe desembocar en un acuerdo internacional sobre el clima que permita limitar el calentamiento global a un nivel por debajo de 2 grados. ¿Y cuánto de estos fenómenos meteorológicos Uruguay está sufriendo a partir del denominado cambio climático? O si de alguna manera
lo que pasa en Uruguay en los últimos tiempos con estas situaciones extremas entre sequías e inundaciones forman parte de una variable que se puede ver en el tiempo. Para hablar sobre el impacto entonces del efecto invernadero sobre nuestro país, estamos con Mario Cafera, licenciado en Ciencias Meteorológicas, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, tiene también una maestría en Ciencias Ambientales. Bienvenido. Adelante. Gracias, Carolina. Los fenómenos que nosotros vemos en los últimos tiempos, ¿no? La sequía, inundaciones, inclusive esta cosa desdibujada de las estaciones, ¿no? Que es algo que la gente percibe mucho. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con el aumento del efecto invernadero de estos últimos años? Una parte es posible que tenga que ver. Por ejemplo, en la mayor parte de los últimos otoños, el invierno llega más tarde. Sí, de hecho pasó ahora. Pasó ahora, pero además con una sequía. Pero eso es algo que se ha comprobado desde hace una década, un poco más. Antes no era tan así, tan seguido. Bien. Pero el problema de cómo separar los cambios de la variabilidad en Uruguay es especialmente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, además de haber sido una frontera entre dos imperios, claro, en la época colonial, somos una frontera climática. Nosotros no tenemos el clima de la Pampa y tampoco el clima de aquel ecosistema que sustenta o sustentaba Alpino Brasil en el norte de Río Grande o en Santa Catarina. Estamos como en una transición. Claro. Y al estar en una transición tenemos una altísima variabilidad de un año al otro. O sea, estamos en septiembre, que es uno de los meses más estables, pero ningún julio va a ser, es muy poco probable que el julio de este año sea igual al del año que viene o al pasado. Y lo mismo con enero o lo mismo con agosto. ¿Y eso pasó históricamente? Eso históricamente es así. Los datos muestran eso. De manera de que es particularmente difícil estudiar, separar variabilidad y cambios en un lugar de frontera como Uruguay. Bien, o sea que nosotros cuando hablamos del aumento del efecto invernadero estamos hablando de que hay determinados gases que contribuyen a ese efecto que han ido en aumento, ¿no? Sí, son los gases que por la noche evitan que la energía que hemos recibido del sol se vaya demasiado rápido. Por ejemplo, el primer de todos, del que se habla poco, y después podemos hablar por qué, es el vapor de agua. El vapor de agua es el principal gas de invernadero, y ustedes saben, las noches húmedas en invierno no la son temperatura, ahí está. Como decía la abuelita, lo que mata es la humedad. Exacto. ¿No? El otro gas de invernadero muy importante, del cual sí se habla mucho, es el anhidrocarbónico. Bien. Lo que exhalamos al respirar. Y ese es el que tiene más emisión, digamos. Ese, digamos, es el que lo podemos controlar de cuánto consumimos, porque en el ciclo del agua hay mucha evaporación, precipitación por todos lados en el planeta. En cambio, el anhidrocarbónico, generado por la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, es fácil saber cuánto consumimos de combustibles, cuánto emitimos. Claro. Al quemarse, no solo produce anhidrocarbónico, sino que también produce vapor de agua. Claro. Pero lo que se puede contabilizar es el anhidrocarbónico. Está claro. Es más fácil. Y se puede ver el efecto. El otro gas de invernadero muy importante, aunque tiene menos concentración, es el metano, y al que le echan la culpa a la ganadería, y al arroz, y a todo, también los pantanos. Son los grandes emisores. Pero ambos también, el volcanismo también emite anhidrocarbónico y metano. Pero la parte biológica es muy importante a tal punto que se puede ver en las estaciones de monitoreo de anhidrocarbónico el efecto del invierno en el hemisferio norte.
donde la taigá, todo eso, donde estaba el Sasquatch, el pie grande, toda esa zona entre Canadá y Estados Unidos y la Siberia, que en su invierno está cubierta de nieve y ahí no hay fotosíntesis, muy poca vida, y hay poca respiración, y entonces uno puede ver cómo oscila la concentración de anhídrido carbónico mundial debido al efecto de la biota, de la biología planetaria, ¿no? Bien. Y dentro de esa biología planetaria entramos nosotros a lo que la biota planetaria durante cientos de millones de años primero tomó de la atmósfera, lo fijó en sus cuerpos y después algo quedó fosilizado abajo en forma de carbón, de gas natural y de petróleo. Ahora, en poco menos de 200 años, lo tiramos todo para arriba. Entonces, la absorción de eso es muy complicada para la propia biota. Bien, o sea que uno lo que puede imaginar es que hay como una capa más espesa de gases, ¿no? Para explicarlo. Atrapan el infrarrojo que sale del suelo y evita que se vaya tan rápido del planeta. Y, por ejemplo, donde no pasa eso es en los desiertos. En los desiertos podemos tener 56 grados después del mediodía y de noche puede haber helada. Está claro. Porque hay muy poco vapor de agua y al estar desierto hay poca vida y poco anhídrido carbónico. Bien. Ahí uno lo tiene, la enorme amplitud de temperatura durante el día. Pero ahora, o sea que es benéfico, de alguna manera es muy benéfico para la vida y para nosotros como especie dentro de la biota, el efecto invernadero. Está claro. Ahora, ¿y por qué ahora se volvió en contra el efecto invernadero? Porque, digamos, uno está fresquito, me pongo un pullover. Sí. El problema es que imagínese que si yo mañana me pongo otro, y pasado otro más, y llega un momento que uno se sofoca. Claro. Bueno, el planeta lo que le pasa de alguna manera es que se está sofocando. ¿Y cuáles son los signos del sofocar? Uno jadea, la circulación de la sangre se hace más rápida. Bueno, de alguna manera la circulación atmosférica y la circulación oceánica le pasa lo mismo. Y ahí es donde viene el cambio climático. Donde se produce ese calentamiento, entonces, digamos. El calentamiento de todo el planeta produce cambios en los patrones climáticos de cada región del mundo. ¿Y dónde se produjo el cambio más impactante hasta ahora en el mundo? ¿Hay una región que ha sido como más afectada? Sí. La región boreal, la periferia del Polo Norte. Ahí es donde más ha aumentado la temperatura y con un efecto de retroalimentación positiva, porque fíjese, durante los veranos, sobre los polos, los polos reciben más energía solar que en el Ecuador, porque están las 24 horas el sol, ¿no? El sol de medianoche, que hay unas cuestiones turísticas. Bueno, pero siempre estaba, desde hace miles de años, teníamos los casquetes con hielo, que ahora se están derritiendo. Ese hielo hacía reflejar esa energía solar, el del verano, de los polos, de manera que no entraba al sistema. Seguía siendo el foco frío de la máquina térmica. Pero ahora, al deshelarse, entra al mar Ártico, al agua, y todo eso se calienta. Claro. Y entonces cada vez es peor. ¿Y el efecto de eso cuál es? Y el efecto de eso es que posiblemente, porque en invierno se vuelve a congelar todo, claro. Es que en verano deje de ser un foco frío el Polo Norte, digamos. O sea, muy menguado el foco frío. Y en invierno sí, entonces la amplitud de las estaciones en el hemisferio norte puede ser cada vez mayor, la estacionalidad. Cuentan los geólogos, yo no soy geólogo, que en otras eras, en la era secundaria y eso, donde los polos no estaban congelados, donde los únicos glaciares estaban cerca del Ecuador, como todavía hay, la cordillera, por ejemplo. Claro. Entonces, habían
las estaciones eran muchísimo más marcadas. Entonces, imagínese eso, cómo impactará a los ecosistemas a largo plazo. Y eso, antes de que impacte demasiado, cómo va a impactar la economía de cada uno de los países. Está claro. Y volviendo a nuestro país, Sí. ¿la temperatura en nuestro país se puede afirmar que aumentó en los últimos tiempos? La temperatura ha aumentado en los últimos tiempos. En verano, las temperaturas nocturnas. En invierno también, digamos. Han disminuido de alguna manera el ritmo de las heladas, de las temperaturas por debajo de 0 grados. Y no ha aumentado demasiado la temperatura máxima diaria en verano. Bien. Eso no. Ajá. Los 40 y pico no son tan seguidos, no, eso no. Pero las mínimas sí. Y también en este tiempo de alta variabilidad climática, digamos que es así como se le llama para no involucrar al cambio climático, que no sabemos si de alguna manera está afectando del todo, ¿no? O en parte sí, en parte no. Mire, el cambio siempre hubo y siempre habrá, porque hay toda una evolución del planeta. Claro. El tema es cuánto lo aceleramos, ¿no? Es los tiempos, los ritmos. Nosotros, cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de cambios significativos a la escala de las actividades humanas en periodos de decenios, o de un siglo y medio, o 2 siglos. Bien. Es decir, más allá es difícil que el ser humano pueda moverse, sobrevivir. Tener algo, si no podemos hacerlo en este corto plazo, que a la edad geológica es cortísimo, pero a la edad de las decisiones políticas es larguísimo. Y ese es otro de los problemas que tenemos y que se enfrentan en París, porque proveniendo de nuestra cultura occidental, nos podemos referir a Roma. El Senado romano pretendía legislar para la Roma eterna, ¿no? Y aquí se legisla para ver si ganamos la próxima elección, claro, ¿no? Entonces, claro, por suerte en Uruguay eso hay prácticamente un acuerdo, ¿no? Por parte de la comunidad política, ¿no? Y esto que había sido impulsado ya por el actual presidente de su anterior presidencia, hubo un acuerdo multipartidario de que a este asunto había que darle la debida importancia. No pasa en otras latitudes, en otros lados. Está claro. Desde el punto de vista político. Sí, ¿podemos decir que Uruguay se está volviendo más tropical en este ciclo? En el sentido de que hay alguna disminución importante de las precipitaciones en el invierno, y son más precipitaciones de verano, puede que sí. Puede que sí. En el sentido de que las temperaturas mínimas son menores, también. Bien. Pero no tenemos los calores tropicales o subtropicales que ya hay en Paraguay, ¿no? Es decir, claro, no llegamos, por lo menos a eso. En estos primeros decenios del siglo XXI, es difícil que se llegue, pero hay otros cambios. Nosotros hemos podido detectar un aumento importante en las precipitaciones que se dio sobre todo en la década de los 80. Y después, hasta el 2003, no hubo prácticamente aumento, y después hubo unas vacilaciones que lo vemos con las inundaciones y con las sequías que se han sucedido, ¿no? ¿Y qué podemos esperar para los próximos años? ¿Cuál sería el panorama del ciclo, digamos, en Uruguay? ¿Qué tipo de ciclo podemos estar viviendo? Nosotros vamos a tener que lidiar con la variabilidad interanual propia de nuestro país frontera, y eso es lo que pauta mucho más que el cambio climático, que es algo de largo aliento. Bien. Nosotros, pero además en toda esta región de la Cuenca del Plata, más La Pampa, tenemos 2 forzantes. Una de larga data,
progresiva, más lenta, que es el cambio climático. Y otra es el violento cambio de uso de la tierra, que también tiene consecuencias en el cambio climático. Como dijimos, si nos cambió la reflectividad en el Polo Norte, y es algo muy importante, nosotros en esta región, que es la región productora de alimentos para otras regiones del mundo, sí, la medialuna de tierras fértiles de América del Sur, que está constituida por la Cuenca del Plata y la Pampa, ahí donde las grandes cosechas de Brasil, el sur de Paraguay, todo Uruguay y la parte fértil argentina. está claro. Bueno, ahí el cambio de uso de la tierra ha sido brutal. Y eso cambia también la reflectividad frente a la energía solar, cambia los patrones de escurrimiento, y eso es una cosa muy importante, no solo en el cambio climático, sino también en las consecuencias más inmediatas, porque esto, el cambio de la tierra se hace en pocos años, y eso puede tener consecuencias. Está claro. Ya pasaron en otras latitudes. O sea, es algo que sí nosotros saludamos como miembros de la sociedad civil. Nosotros somos Amigos del Viento, es una de las organizaciones no gubernamentales que estamos en el tema de cambio climático, además de las cuestiones académicas, que uno tiene varias actividades dentro de la especialidad. Está claro. Vemos con buenos ojos la preocupación de cómo ir adaptando la producción agropecuaria en nuestro país para mantener el recurso suelos, mantener la biodiversidad. A veces podemos exigir más de lo que está proponiendo el gobierno. Pero ¿no? de eso se trata. Pero tampoco Exigir. no lo está haciendo, lo está proponiendo. Está bien. También hay que tener un eco en la parte productiva, de que se entienda. Algo se está entendiendo, porque además hay algunas medidas de mantener la resistencia de los emprendimientos rurales en el país, que es una cuestión que es un continuo y es una progresión que es reconocida por los productores y que es de largo aliento también. Está claro. Cafera, muchas gracias por acompañarnos. De hecho, nos dio pie porque en instantes vamos a hablar con Oyarzábal, que es el director de la Unidad de Cambio Climático, sobre estos aspectos de cómo se está adaptando el Uruguay productivo a todos estos cambios. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Gracias.